Acaba de terminar la actividad del día sábado y vamos a estar hablando un poquito de lo que dejó todo este sábado en el Gran Premio de Gran Bretaña con una sprint que vamos a analizar un poquito lo más importante, una sprint bastante desgastante para las baterías, un Kimi Antonelli que se ha quedado con todo el día de hoy, pero que ha habido algunas sorpresitas, sobre todo en clasificación, algunos errores, vamos a estar detallando todo lo que hay detrás. Antes de invitar a que te suscribas al canal, dejamos un like y activa esa campanita si no te pierdes de nada, que estamos a full con la información todo el fin de semana como hacemos siempre y me ayudas mucho para que el canal siga creciendo. A ver, rápidamente repasando lo más importante de la sprint. Tuvimos una sprint más temprano en la que, a ver, eh, era lo que habíamos hablado tras el resumen del día de ayer de la mini quali. Se veía venir y va a pasar lo mismo el día de mañana. La verdad es que es un circuito en el cual con el acelerador al 80%, un circuito con el que vas con el acelerador al 80% en la vuelta, bien que se frena muy poco, la batería iba a sufrir muchísimo y vamos a ver lo que vimos. Coches pasando a la salida de las S porque el otro se quedaba sin energía, como pasó el caso de Hamilton y Antonelli. La verdad es que, a ver, es la Fórmula 1 que tenemos. Creo que si no hubiesen hecho los cambios que hicieron posterior a Suzuka sería aún peor. Pero también creo que todavía no hemos visto lo peor de este reglamento. Lo vamos a ver seguramente en Monza. O sea, viene después de esto Bélgica, que va a ser peor que Silverstone, y después Monza. En una carrera que arrancó bien Hamilton. Tuvimos a Antonelli, que por ahí fue superado por Norris en la primera vuelta. Después rápidamente lo superó. Y se cortaron un poquito los dos primeros, ¿no? Hamilton aprovechó que batallaban detrás, perdió tiempo a Antonelli, se cortó. Después cuando Antonelli lo pasó, le recortó a Hamilton y le fue recortando hasta que lo superó sin problemas. Y después los de atrás venían batallando, ¿no? Norris, Verstappen, Russell, Leclerc, creo que fue por ahí la parte más entretenida cuando batallaban entre ellos. Hasta que tuvimos a un Norris que pudo aguantar un Russell, se quedó con esa tercera posición. Russell en la cuarta, quinto Leclerc y sexto Verstappen con el Red Bull. Hay que destacar la gran largada que hizo Franco en la sprint. La verdad que ya vamos a hablar un poquito de Franco, de lo que fue su clasificación, que la verdad que la sacó barata. Pero en la sprint, Franco dio una de las mejores largadas que hemos visto en mucho tiempo en la Fórmula 1. Sin duda su mejor largada, que pasó desde la 14ª a la 9ª posición en la primera vuelta, traccionando de una manera brutal. Ya había hecho 15 metros y había pasado dos autos, así que fenomenal lo de Franco, pero claro, ese Alpine después se cae a pedazo y es lo que pasó, finalizó en la 12ª posición, sin mucho que hacer. La verdad que hoy hay una gran diferencia entre el equipo Vicarbi y el equipo Alpine, claramente ha pasado a ser el sexto equipo. En cuanto al resto de la sprint, no creo que haya mucho más que hablar. Por ahí una penalización a Checo Pérez porque se lo llevó puesto Alonso. Se trata de tirar por dentro en la curva 3 y se ve que se cae la que no dobla. Suspiró y lo chocó Alonso. Después le pidió disculpas, obvio. No hubiera cambiado nada. Le cayó una penalización en tiempo. Pero es una sprint que me dejó un sabor, como digo, un poco raro. Desde Australia que no veíamos, creo, estos adelantamientos así, ¿no? Que se quedaban sin energía a mitad de la recta y es algo que no viene para nada bien. Pero bueno, esto obviamente después se traduce en lo que es la vuelta de clasificación. Que tienen que ir gestionando, ¿no? Porque si algo que pasó en esta clasificación es que vos cuando ves que alguien marca el primer sector en morado, sobre todo entre compañeros de equipo, sabes que en la última parte de la vuelta va a perder. Bien, por ejemplo, lo veía yo mucho en la comparativa entre los Ferrari y entre los dos Ferrari, que Hamilton o Leclerc marcaba el primer sector en morado y después Hamilton marcaba el segundo, era cantado, cómo se iban repartiendo los sectores. Claro, si presionas en uno, en el otro vas a perder porque te quedas sin batería prácticamente y es eso lo que hay que ir gestionando, ¿no? Es una Fórmula 1 que a mí no me gusta, ¿no? Esta Fórmula 1 en la que en clasificación los pilotos realmente no pueden marcar una gran diferencia. Si bien, bueno, me decís cómo no pueden marcar una gran diferencia. Si vemos a Antonelli le metió 3 décimas a Russell. Si vemos que Leclerc le metió 3 décimas a Hamilton. Pero más allá de esto, yo creo que a lo que me refiero con marcar diferencia es esa de, bueno, forzar más en la entrada a una curva, entrar con un par de kilómetros más, entrar un poquito más tarde. Bien, eso es lo que decimos, ¿no? El forzar el ingreso, eso ya no se ve esa que aceleraba el ingreso a la curva.
Todo eso es lo que me refiero, ¿no? Después, esta diferencia va marcando, obviamente, en un piloto estamos como el otro, la diferencia entre los pilotos de Mercedes también habla de a la hora de poner en temperaturas neumáticos, Russell no estuvo. Los Ferrari lo vimos bastante parejo entre sí. La verdad que ver a un Hatcher por delante de Verstappen en un circuito como Silverstone, que es la primera vez que Verstappen es superado en Silverstone, es llamativo. Ya vamos a hablar de los problemas que tuvo Verstappen. Pero volvimos a ver lo mismo que el día de ayer. Los mismos 5 equipos en la quali, 3. Bien, nomás que ahora quedaron un poquito intercalados, pero tras el primer intento de quali 1 habían quedado todos ordenados. Los Mercedes, los Ferrari, habían quedado los Red Bull, los McLaren y los Vicar. Entonces, en estos circuitos tiende a darse eso. La verdad es que algo eh, raro, por así decirlo, que todavía no nos termina de acostumbrar. Es algo a lo que nos vamos a tener que acostumbrar porque es esta Fórmula 1 así. Es el hecho de quién gestiona mejor la batería. Y bueno, termina plasmando de esta manera, como digo, me causa cierto temor lo que va a venirse en Spa y en Monza, ¿no? Teniendo en cuenta que vas en Monza con el acelerador a fondo no sé, 90% de la vuelta. Está bien, Monza tiene frenadas más fuertes de lo que tiene Silverstone. Es así, tiene 3 frenadas muy fuertes, a diferencia de Silverstone que tiene 2. Pero bueno, es con el pedal completamente a fondo el resto. Así que veremos. Spa también creo que va a ser algo peor que esto. Ya metiéndonos con la cual y uno, a ver. Lo mismo eliminados que ayer en cuanto a Aston Martin y el equipo Cadillac. Tenemos a un Stroll que superó a un Fernando Alonso, que Alonso comete un error en la última curva del circuito, en la casi entrada a la recta se va sobre el piano y supera un poco y ahí perdió la posición con Stroll, pero no cambia nada. Lo que sí podemos analizar de Stroll fue esa cámara a bordo que se vio en la sprint, que fue realmente insólito, como haciendo cops, dobla el volante completo, bien, le pega el micrófono, pero dobla el volante completo. Yo dije, ¿no? Que me hace acordar cuando en el simulador vas doblando y se te queda sin for feedback el volante y lo doblas entero. Bueno, esas son las cosas insólitas que vimos en el Aston Martin. Que bueno, según lo que están informando ahora, van a mejorar 2 segundos y medio en el próximo coche que traigan en Hungría. La verdad que cada semana le mejoran más el tiempo y si seguimos así, Aston Martin con sus evoluciones, sus mejoras que siempre hablan antes de traerla. Fuera por ello van a terminar luchando el título, pero sabemos que hablan mucho y después se ve poco plasmado en la pista. Y esto es lo que siempre se ha visto en el equipo desde hace ya varios años. En cuanto al equipo Cadillac, Valtteri Bottas superó a Checo. Checo que no ha tenido un buen día el día de hoy, quedó 2 décimas por detrás. Incluso Valtteri se metió por delante de Colapinto, que ya vamos a hablar cuando hablemos de Alpine. Pero es poquito de aire fresco para Valtteri, que venía realmente complicado. 2 décimas por delante de Checo Pérez. Sí, ya medio segundo Esteban Ocon. Y así todo, Cadillac sigue teniendo una gran diferencia con el equipo Aston Martin. Vemos de un segundo punto 4 que le sacó Checo y un segundo 6 le sacó Bottas al mejor Aston Martin. Así que no tienen preocupación por eso. Medio segundo del Haas, pero cuando un auto se equivoca, lo vemos que pasa, bueno, por ahí aprovechan un poquito, no va a tener inconveniente Franco en superar estos autos el día de mañana con ese Alpine. El otro eliminado, Esteban Ocon, que lo iban a investigar después del Gran Premio por no levantar bajo bandera amarilla. Si sería Russell, ni lo hubieran investigado, pero a Ocon sí. No sé cuánto le va a caer si lo sancionan o no. Justo en la CS cuando había cometido el error Franco, la verdad es que no terminó afectando porque no pasó con por eso incluso se lo investigó después de la clasificación, creo yo, porque quedó eliminado. Si pasaba por ahí, capaz se lo investigaba. Pero otra vez superado por Oliverman, que le sacó una décima, un poquitito más de una décima a su compañero de equipo. Y Oliverman sí se metió a Quali 2 y como vemos terminó en Quali 2 por delante de los Williams en la 14ª posición. Bien, como vemos ahí, quedó 120 milésimas por delante de Sainz y un poco más con delante de Albon que, a ver, para lo que había sido el día de ayer de Haas, un coche que está sufriendo mucho en las curvas de alta velocidad. La verdad que me parece un trabajo bastante bueno y decente de Berman superar a su compañero de equipo y además meterse a Q2. Coche que viene complicado en cuanto al desarrollo y como digo, en un circuito así es donde más sufre. Williams en la 15ª y 16ª posición, no había más. Sainz dijo que no fue una buena vuelta, que fue una vuelta horrible, pero a ver, una vuelta horrible no te deja, no perdés un segundo uno, o sea, no había chance de Williams de luchar por algo más o de meterse a Q3 ni ahí. La verdad es que superó a su compañero de equipo nuevamente, un Albon que en la sprint largó incluso desde el box, ¿no? Probando cosas, haciendo cambio el equipo Williams, pero es una situación en la cual la verdad es que lo positivo para el día de hoy es que metieron ambos coches cual 2. Cortamos ahí.
que lo mismo que habían hecho el día de ayer, superando a Haas. Bueno, va un poquito mejor dar la sensación en ese ritmo, pero pueden, aunque sea, luchar por algo más que por luchar con Cadillac y Stroll este fin de semana, da la sensación. Bien. Equipo Alpine. Bien, acá tenemos que hablar un poco de Franco y de Gasly. A ver, en cuanto a Franco, en la sprint, como había hecho lo máximo que pudo, incluso se colocó en la novena posición a la largada. Una bestia Franco largando. De esas largadas que nos ha demostrado, ¿no? Que tiene muy buenas largadas Franco, pero el coche se cae a pedazos. Es así. Después de la novena, te daba lástima verlo a Franco no poder hacer absolutamente nada. Lo venían pasando los Vicar, Hatchar que largó mal, lo volvió a superar. Y no había mucho más para hacer para Franco. Estaban tratando de hacer unos cambios para Quali, pero dice Franco, ¿no? Que hoy en día no le tienen cómo competir al equipo de Carve. Incluso, bueno, fueron superados por Audi. Bien, que Hülkenberg no hizo una buena vuelta, sino también lo superaba, porque vemos que Colapinto quedó en Quali 1 y Gasly quedó en la 12ª posición, 13 milésimas por delante de Hülkenberg y bastante lejos de Bortoleto. No hizo una buena vuelta Gasly en su último intento, pero así todo, un equipo que ya empieza a tener problemas en cuanto a lo que dijimos, ¿no? El tema del desarrollo. Franco, venía para meterse a Quali 2, no iba a tener inconvenientes para pasar a Q2, quedó eliminado en Quali 1 porque, a ver, todavía no sabes si es un error de él o no, lo que se vio en la imagen es realmente llamativo. Franco incluso dijo que lo sorprendió muchísimo el coche como salió disparado en la parte trasera en la entrada a las S, ya se lo ve que cuando entra el auto se empieza a poner costado, ¿no? Cuando entra en la primera S a la izquierda. Y él dijo, o sea, se hace completamente a fondo, venía a fondo y lo perdí atrás, raro. Dijo que iban a investigar los datos, ver qué es lo que pasaba, pero la sacó baratísimo. O sea, el auto cortó todo el pasto, salió volando, no tumbó, no se pegó contra nada. La sacó muy barata Franco, pero una lástima porque yo creo que Q2 podía ser y seguramente iba a estar ahí en la misma posición que el día de ayer. No sé si había mucho más. Iba a haber una 13ª, 14ª posición por ahí luchando con Gasly, en la cual en el primer intento no había mucha diferencia de los dos, incluso venía marcando mejor primer sector que Gasly en ese momento cuando se fue afuera. Así que una lástima para Franco, que después se lo vio un poco molesto, ¿no? Con el camarógrafo ahí, la verdad que da la sensación de que no la está pasando bien en este fin de semana entero. Franco ya es de Austria, lo mismo. Se empieza a hablar mucho de su futuro. Sabemos que eso quiere o no agrega presión. Pero bueno, veremos el día de mañana. Largó muy bien el día de hoy. Si mañana tiene una largada similar, rápidamente se va a meter, yo creo, en la posición que tiene que estar para poder luchar por esa posibilidad de rescatar algo sobre el final. Bien, sabemos que hoy en día, si no hay fallo de fiabilidad, están marcados los 5 equipos de arriba. Si no falla ningún coche, no hay posibilidad de pelear por nada. Pero bueno, siempre tiene que estar ahí lo más cerca posible para aprovechar esa posibilidad. Es así. Así que veremos. No sé qué cambios harán. 19º. No me sorprendería que hagan algunos cambios Franco largue del box. No me sorprendería que lo intente el equipo Alpine o por ahí aproveche para penalizar o algo en este circuito que no es difícil adelantar. Con tener un poquito más de pila lo adelanta sin inconveniente que está por delante y Franco no va a tener inconveniente en adelantar a los Aston Martin, a los Cadillac, a los Haas, a los Williams. Bien. Así que veremos ya cómo trabajan de cara al día domingo. En cuanto al equipo Audi, buen trabajo, 13º Hülkenberg, 11º Bortoleto. Hülkenberg, a ver, buen trabajo en el que, como digo, se volvió a meter delante de un Alpine. Estuvieron muy cerquita de meterse a 43, sobre todo Bortoleto. Hülkenberg por ahí podría haber hecho un poco más, teniendo en cuenta que en la Q1 por ahí había marcado el cuarto mejor tiempo, pero bueno, sobre el final algunos mejoran, otros no. Como sabemos, algunos intentan, otros no y se guardan neumático. Pero a la hora de hacer su último intento quedó sí a unas 6 décimas de su compañero de equipo, una diferencia importante, unas 5 décimas, perdón. Eh, a ver, Portoleto dijo por la radio que no fue una buena vuelta, le pidió perdón al equipo, quedó a 32 milésimas de pasar el corte, de eliminar a Liam Blossom. Entonces, si era una buena vuelta, tenía el potencial para meterse así. Es algo muy bueno para un Audi que ha ido bastante bien el coche este fin de semana en este circuito. Da la sensación de que es un buen chasis y de cara a lo que se viene por ahí mañana. El objetivo de ellos es tratar de luchar por ese último puntito. Yo creo que no tienen cómo lucharle al equipo Vicar. Esa es la realidad. Hoy el equipo Vicar está muy por delante, sobre todo en este circuito de lo que es Audi, de lo que es Alpine. Ya se lo ha visto, Franco lo ha dicho, que parece que vas persiguiendo a los Vicar y van con otro neumático más blando, que tiene mucho más grip el coche ese. Y justamente ahora que hablamos de Vicar, tenemos a un Lawson que fue superado por Lindblad. Bien. Un Liam Lawson que clasificó 10º, Lindblad 9º.
Fue algo similar a la clasificación de ayer en la que Lawson había tenido una diferencia importante a favor. Bueno, ahora se invirtieron los roles. No había más. Lo sabemos y lo decimos. El objetivo del equipo de Vicar es cumplir esa novena y décima posición. Ya lo vimos en los últimos circuitos, lo hemos visto de la misma manera. Así que, bueno, un buen trabajo para Lindblad en su gran premio de casa, venciendo a su compañero de equipo. Y el objetivo para mañana es terminar en esa novena y décima posición o mantenerla y ver si los de adelante se cae algún que otro coche, pueden rascar algún puntito más. Creo que van a tener una carrera bastante tranquila ambos pilotos del equipo Vicar. Nos metemos con el equipo McLaren, sexto Norris, octavo Piastri, que da la sensación de que ese McLaren está mejor en lo que es el ritmo de carrera que en la velocidad de una vuelta. Se lo vio bastante mejor, sobre todo en la carrera, en la sprint. A un Norris corriendo muy bien, llegando en la tercera posición, pudiendo aguantar a un Russell por detrás. A un Piastri que ha sido superado nuevamente por su compañero de equipo. Se les metió Verstappen en el medio. Décima y media entre los dos pilotos de McLaren. Pero vemos unas 7 décimas y media de diferencia contra Antonelli. Es mucho más teniendo en cuenta que además tienen la misma unidad de potencia. Dijo Zach Brown que están retrasados en el desarrollo, que esperan no ya con lo que viene, necesitan una o dos actualizaciones, o dijo, sí, dos o tres actualizaciones creo que dijo, para poder recortar la brecha, ¿no? Dos o tres buenas actualizaciones porque están detrás en el desarrollo y eso los está complicando. No hay 7 décimas de diferencia en el motor, no las hay. Lo sabemos, ¿no? En cuanto a la comprensión de la unidad de potencia, hay una diferencia, pero no son esas 7 décimas. Por ahí se nota más en la velocidad de una vuelta que en el ritmo de carrera. Pero creo que Norris, sobre todo, obtuvo un poco más de lo que podrían haber logrado. Para mí, yo lo veía a McLaren séptimo y octavo. Y bueno, se metió por delante de un Verstappen que la verdad tuvo una clasificación de pesadilla. Un Max Verstappen que terminó sexto en la sprint, bien, después de otra vez que ambos Red Bull se quedasen parados en la largada. Lo de Red Bull es increíble, ¿no? A la hora de largar, cómo los coches se calan, se quedan, es algo que no han solucionado de momento. Le pidieron disculpas por la radio a Verstappen, pero es impresionante cómo se quedan tirados ahí. Y veremos ya si mañana repiten eso. Un Verstappen que es superado por Hatcher, primera vez que es superado por su compañero de equipo en este circuito, Max Verstappen. La verdad es que se quejó ya de Quali 1 que el auto era terrible, que era un desastre, que no se podía manejar, que el motor no empujaba, que cortaba. La verdad que venir de lo que era Austria, donde habían hecho alguna actualización, dieron un paso adelante, estuvieron cerca de la victoria, que decían, bueno, por ahí lo encaminaron y venís acá a Silverstone y te pegás semejante palo en el hecho de realidad, ¿no? Me digo, golpe duro en cuanto a la realidad en la que están viendo la diferencia que hay. Vemos que cuando un Verstappen no está cómodo con el coche de Hatcher puede estar por delante. O cuando un piloto en Red Bull está cómodo, el otro no. Algo que siempre se dio con Verstappen y se daba con Checo también. Y acá parece que está más cómodo Hatcher. Gestionó mejor la vuelta. Terminó por delante de Verstappen una décima y media. Un Max que no estaba para nada contento con lo que es la clasificación. Y ni hablar de lo que dijo después de la sprint, ¿no? Que daba risas ver una Fórmula 1 así, la verdad que no está para nada contento. Sabemos también que la situación en la que está no lo ayuda a estar contento con la Fórmula 1, pero un golpe de realidad me esperaba un poco más, sobre todo de Red Bull, y en ritmo de carrera también da la sensación que este fin de semana son el cuarto coche, bien, porque fueron superados por los McLaren, por los Ferrari y ni hablar de los Mercedes. Hablando justamente del equipo Ferrari, Leclerc segundo, Hamilton tercero. Leclerc que saca un poco la cabeza del hoyo, por así decirlo, ¿no? En el que está. Si bien en la sprint terminó en la quinta posición, clasificación se lo vio más cómodo. Logró clasificar por delante de su compañero de equipo, casi poquito más de décima y media que le sacó a Hamilton, segundo y tercero a los pilotos de Ferrari. Un Leclerc que estuvo trabajando mucho, se lo dijeron por la radio, ¿no? Para poder estar más cómodo. Él lo dijo, está contento, que no había más en esa vuelta y se metió en la primera fila un Charles Leclerc que había sido superado el día de ayer por Hamilton, venía siendo superado en los últimos grandes premios por Hamilton. Con esto creo que están 5-4 a favor de Leclerc. Es como que estaban empatados y recupera eh, el mano a mano en quali, pero están muy parejos. Hamilton tampoco me parece que haya hecho una vuelta perfecta. Perdió mucho en el último sector con su compañero equipo. Gestionó mejor la vuelta a Leclerc. Es así. Como decíamos, cuando uno marcaba récord en un sector, el otro en el otro. A la hora de gestionar eso, la verdad es que es como es esta forma de clasificar. Veremos si Ferrari puede hacer algo. Yo no creo que tengan nada con qué lucharle a Antonelli el día de mañana. Por ahí tratar de aguantar a Russell va a ser el objetivo, creo, de los Ferrari. Como lo vimos el día de hoy, que lo complicas un poco, lo podés hacer. Pero en cuanto a la largada, tampoco creo que estén teniendo tanta diferencia como si tenían antes. Mercedes se ha recuperado un poquito en eso. Hamilton tercero, no creo que haya órdenes de Ferrari, es así, por más que haya una diferencia de campeonato, no creo, y creo que podemos estar ante la posibilidad de que
eh, Russell pueda pescar algo. ¿Por qué? Porque me parece que va a haber lucha entre los Ferrari. Leclerc ya está cansado de estar por detrás de Hamilton. Hamilton en casa lo va a querer superar como sea. Y vamos a tener, creo, una lucha interesante entre los Ferrari. Veremos cómo termina eso. Y ahí por ahí puede llegar a pescar Russell para aprovechar y por lo menos limitar un poquito los daños. Tampoco creo que Russell, ya hablando de Mercedes, tenga el ritmo para superar a Antonelli. Russell, que como vimos, se llevó un sustazo en la Q1, donde llegando al Lufield la verdad que fue muy raro y yo creo que fue un fallo del coche. Llegando a Lufield, frena, bloquea y el coche se va recto y parecía que encima se va la grava y el coche como que seguía empujando, que no se frenaba. Y lo dijo Russell, nunca bloqueé esa curva en mi carrera, es una curva muy lenta, que se hace muy larga. Fue raro, fue muy raro ver eso y me llamó un poco la atención si no fue un problema de freno motor por ahí del Mercedes. Después quedó ahí, tocó levemente el muro. Es raro incluso hasta el muro en esa zona porque hay mucha escapatoria. Y lo pudo sacar al coche, romper un poquito el alerón. Era al principio de quali 1, cambió el alerón, volvió, hizo una vuelta en la cual la siguiente vuelta también bloquea en la curva 3 el neumático delantero. O en la 4 creo que fue. Entonces como que había un problema con los neumáticos, con los frenos. Para mí, no sé el freno motor cómo habrá estado. Incluso la cara de Toto Wolff cuando nos enfocan es como, ¿qué pasó? Y después dijo en la última vuelta de quali 3 que no estaba la temperatura de los neumáticos en la ventana óptima. Bien, es algo que le está costando todo el año a Russell, que es poner el neumático en la ventana operativa. Y eso no le está permitiendo lograr mejores clasificaciones. En Austria logró la pole porque se la regaló la FIA. Y, y bueno, acá no tuvo ayuda de la FIA y quedó en la cuarta posición Russell. Y en cuanto a ritmo, vimos en Austria que tampoco tuvo mejor ritmo que Antonelli. Yo creo que están teniendo una gran posibilidad Kimi de estirar la diferencia en el campeonato. Meter otro golpe más en la casa de Russell porque ya ganó la sprint. Bien. Clasificó por delante en la clasificación del día de hoy. Se quedó con la pole, Russell cuarto, con los dos Ferrari en el medio. Así que yo creo que Kimi está ante la posibilidad de, si hace una buena largada, en las primeras 4 o 5 vueltas ya bajarle el martillo. Y es que los Ferrari se ponen a luchar entre ellos un poquito. Veremos, Antonelli no está largando de la mejor manera. Creo que a la larga o corta va a ganar las carreras con tranquilidad Antonelli porque el ritmo de ese Mercedes es mejor. Mercedes que está utilizando un truco que saca el acelerador 40 metros antes de pasar la línea de meta, levantan de golpe el pie por un tema de gestión de energía. Vieron ese truco que habíamos analizado en su momento que se cortaba de golpe la entrega de energía y era un mecanismo de seguridad que la FIA le prohibió usar. Bueno, ahora lo hacen de manera manual sacando el pie del acelerador de golpe y eso hace que puedan aprovechar más la energía durante la vuelta. Siempre le encuentran la vuelta al reglamento a estos muchachos, entonces termina siendo legal porque no es un mecanismo de seguridad que utilizan. Así que de esa manera el equipo Mercedes está aprovechando un poquito más y realmente es increíble, ¿no? Que vemos a un Antonelli en pole, vemos a un Hatchar en la quinta posición a 6 décimas y media. Y Red Bull no va a poder mejorar el motor y Mercedes sí. Bien, Toto Wolff se nos ríe en la cara de una manera increíble, ¿no? Como han creado este reglamento a favor de Toto Wolff y los muchachos que se trajo de la Fórmula E. La verdad que hoy no tiene oposición Toto Wolff en la Fórmula 1. Vasseur no se puede poner a nadie. No creo que eh, ni siquiera manden la casa a Vasseur. Y bueno, tiene vía libre Mercedes para hacer lo que quiera. Y esto es lo que vamos a tener que ver durante, yo creo, toda esta Fórmula 1 de la era super híbrida, como le podemos llamar, ¿no? Porque realmente es casi una Fórmula E. Hoy en día eh, es realmente, como digo, un poco ridículo, ¿no? El equipo que está destrozando a todos, que tiene la mejor unidad de potencia, aún pueda mejorarla más aún. Ferrari ha mejorado, ha dado un paso adelante, pero así todo no han recortado. E incluso Mercedes está tan sobrado que no lo van a utilizar este año, la mejora del motor. La van a hacer recién para el año que viene, pues están tan sobrados que se pueden dar ese lujo. Pero bueno, es así, es la Fórmula 1 en la que todos aceptaron, bien, en entregarle la llave de la Fórmula 1 a Toto Wolff, y es lo que tenemos. Antonelli la está aprovechando al máximo, perfección. Antonelli, que cada vez que sale anda muy rápido, anda tremendo. Se quejó porque lo habían largado primero, no estaba contento, pero sí todo hizo una gran vuelta. Gestionó mucho los primeros dos sectores y en el tercer sector la verdad que gastó absolutamente todo y ahí marcó la gran diferencia. Si no mejoraba en ese segundo intento, Kimi, la verdad es que perdía la pole. Había quedado 90 milésimas por delante de Russell en el primer intento, habían quedado primero y segundo los dos Mercedes. Russell no mejoró, bien, en el segundo intento y Kimi mejoró 2 décimas
270 milésimas aproximadamente. Así que fenomenal el trabajo de Kimi Antonelli, que se llevó la sprint, se llevó la pole. Y lo más seguro es que mañana, si no tiene inconvenientes, se va a llevar la victoria en el Gran Premio de Gran Bretaña. En una Fórmula 1, la cual vamos a ver mañana quién gestiona mejor esta batería. Cierro por acá con este resumen. Déjame en los comentarios qué opinas. Suscríbete al canal, deja un me gusta. Y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós.